Buenas noches, hermanos. Qué hermoso tiempo que estamos pasando, ¿no es cierto? Un privilegio conocer esta iglesia, un privilegio estar con vuestro pastor y los pastores, el cariño, el amor. Muchas gracias. Esta mañana pasamos un hermoso momento, también junto con todos los pastores. Y vuestro pastor Fernando decía, bueno, Carlos es argentino. Hermano, nadie es perfecto en la vida. ¿Qué va a hacer? Téngame paciencia. Pero lo más importante que decía vuestro pastor Fernando en esta mañana es que soy abuelo. Y tenemos 2 nietos y otro en camino. ¿Quiénes son abuelos acá? A ver, levanten la mano, a ver. Qué hermoso, ¿no es cierto?, ser abuelo. Sí, no sabe lo que se pierde usted, ¿eh? No sabe lo que se pierde. Qué alegría, hermano, cuando llegan los nietos. Qué alegría cuando se van de la casa. Esto es un secreto que manejamos los abuelos nada más. Solo el que es abuelo sabe lo que es estar con los nietos todo el día. Pero gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por tantas cosas que nos da. Gracias a Dios por el tiempo que hemos pasado en esta inauguración de misiones. Precioso tiempo. Muchas gracias a todos los que han participado y cómo nos han alentado y cómo nos han edificado. Así que esta noche vamos a la palabra de Dios. Uno de vuestros pastores nos leyó el pasaje por el cual vamos a predicar. Así que si usted tiene la palabra de Dios, puede dejarla abierta ahí en San Marcos, capítulo 4 y capítulo 5. Y dice así, quiero leer un texto nada más, el pasaje ha sido leído, pero Marcos 4:35 dice, ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. 4 palabras que cambian la vida de una persona, 4 palabras que pueden cambiar la vida de una iglesia, 4 palabras que pueden cambiar tu vida personal y tu vida familiar. Crucemos al otro lado. Qué hermoso cuando leemos el Evangelio de Marcos, estamos ahí precisamente observando cómo el Señor se toma tiempo con sus discípulos para equiparlos, prepararlos para la obra del ministerio. Así que usted tiene ahí en el capítulo 4 todo un seminario, el seminario de la alianza lo podíamos llamar, o los seminarios que hace la iglesia para capacitarlo, para entrenarlo. Así que el Señor les habla acerca de la parábola del sembrador, y no solo a ellos, sino a los que se acercan. Pero solo a los discípulos les comparte los secretos de esta parábola. Dice, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, el secreto del reino de Dios. Y hablando de este reino de Dios, el Señor les vuelve a compartir otra parábola, dice el capítulo 4, una lámpara en una repisa. Así que no está para esconderla, no está la lámpara para ponerla debajo del cajón. La iglesia tiene que ser vista. Los creyentes tienen que salir, meterse en la sociedad, meterse en los distintos lugares donde Dios nos permite estar para hacer luz. De ninguna manera la iglesia se tiene que esconder, porque el reino de Dios va hacia adelante, sigue hacia adelante y nunca va a retroceder. Así que el Señor le sigue enseñando y le sigue diciendo al que tiene mucho, se le va a dar más, pero al que tiene poco, se le va a quitar, porque en este reino es para invertir, este reino es para entregar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro talento, todo lo que Dios nos permite tener, para servirle a Él, para extender el reino de Dios. Qué interesante que cuando venía del aeropuerto de Lima, un hermano que me vino a buscar me decía, y Carlos, ¿cómo ves el futuro? Y yo le decía, el futuro es un futuro maravilloso. El futuro es un futuro ya ganado. Lo ganó Jesucristo en la cruz. Y este reino viene o viene. No hay otra opción. Entonces, qué hermoso es saber como iglesia que tenemos esperanza. Que este reino va a ser constituido, va a ser afirmado en medio nuestro. Porque Jesucristo viene otra vez. Hermano, esto nos tiene que dar alegría, esto nos tiene que dar esperanza, esto nos tiene que dar entusiasmo para continuar, para ser agentes de transformación en medio de esta sociedad. Así que luego de terminar, el Señor
este pequeño seminario, este entrenamiento con sus discípulos, le dice a sus discípulos: ahora, muchachos, vamos a la parte práctica. Ahora crucemos al otro lado. Y qué interesante que el Señor tiene muchas ocurrencias. Y se le ocurre salir a navegar al anochecer, que no es el mejor momento. Qué interesante que muchos se querían embarcar con el Señor. Cuando leemos los pasajes paralelos en otros evangelios, tenemos a los maestros de la ley. Algunos de ellos se querían embarcar y Jesús le dice: ¿vos entendés lo que es seguirme a mí? ¿Vos entendés lo que es estar en el seguimiento de Jesús? ¿Vos entendés lo que es ser semejante a Jesús? ¿Vos entendés que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza? Que las zorras tienen sus madrigueras y que las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás dispuesto a cruzar al otro lado? ¿Estás dispuesto a partir? Y se acercó otro: Señor, simplemente te pido un poquito de paciencia, tengo que arreglar algunos asuntos familiares. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. En cuanto a vos y a vos te pido que me sigas. Y el llamado del Señor Jesús en esta noche es a toda la iglesia y a cada uno de nosotros en particular: seguime, más allá de cómo estén tus circunstancias, seguime. Más allá de cómo esté tu salud, seguime. Más allá del fracaso, más allá de la desilusión, más allá de las cosas que a veces presionan en la vida familiar, en la vida de nuestros hijos, seguime, porque solo se conoce a Jesús en el seguimiento. Y qué interesante que cuando Jesús decide partir con sus discípulos, nunca da información de lo que puede venir más adelante. Estar en el seguimiento de Jesús, mi querido hermano, significa estar decidido a partir. Aquellos que están decididos a partir son personas generosas. Son como un pan en medio de la mesa de Dios y de los hombres. Se dejan tomar para ser comidos, se dejan tomar para que puedan ser de bendición a otros. Son personas que no están posicionadas en un lugar peleándose el uno contra el otro, peleándose para ver quién es el más importante, tratando de buscar reconocimiento o el intercambio de la carne, que es: quiero prestigio, quiero que me reconozcan. De ninguna manera. Aquel que está dispuesto y decidido a partir es una persona libre, es una persona que escucha lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. Escucha y lee la palabra de Dios, ora y entiende hacia dónde Dios lo quiere dirigir. Cuando la palabra de Dios nos dice que Abraham dejó su tierra y partió a un lugar donde iba a recibir como herencia, y Hebreos dice que salió sin saber a dónde iba. Abraham tenía un oído fino con Dios. Y él pudo escuchar lo que Dios le pedía. Y Abraham se abrió para que Dios lo lleve más allá de lo que pensaba e imaginaba para hacer bendición a todas las naciones. Pero qué interesante que cuando Dios nos dice hay que partir, hay que cruzar al otro lado, no da el parte meteorológico. Si vos vas a navegar de noche, ¿no es cierto? Nada más que de noche, ni nada menos. Bueno, por lo menos decime si va a venir alguna tormenta, decime qué temperatura va a ser, decime si va a haber viento, porque quiero tener ciertas seguridades. Pero Dios tiene muchas veces un plan muy interesante en medio de la vida de la iglesia, porque estar en la misión es como este viaje. Estaban obedeciendo a Jesús y de repente les cayó una tormenta. Estaban en el centro de la voluntad de Dios y sin embargo les vino la tormenta. Estaban viajando ni nada más ni nada menos con Jesús y le cayó la tormenta en medio de esta aventura. Una tormenta que casi los mata. Y si fuese poco, en medio de la tormenta, Jesús se queda dormido. Jesús está recostado sobre un cabezal. Y la primera reflexión que quiero traer en esta noche: ¿Jesús alguna vez se quedó dormido en tu vida?
¿Sentiste el silencio de Dios alguna vez? Generalmente los cristianos estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios, estamos dispuestos a ir mucho más allá, estamos dispuestos a enfrentar distintas circunstancias, pero qué difícil se hace cuando tenemos que enfrentar el silencio de Dios en medio de la tormenta. Pero Señor, te estoy obedeciendo. Pero Señor, estoy trabajando en la iglesia. Pero Señor, estoy ofrendando. Señor, estoy sirviendo a mis hermanos, estoy colaborando. Señor, estoy tratando de ser una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, un buen abuelo. Y de repente, la salud falla. De repente, el médico te dice, tenés cáncer. De repente, tenés que luchar con un problema de salud muy difícil. De repente, te quedás sin trabajo. De repente, hay algo que ocurre en la familia que te deja quebrado emocionalmente. Y es ahí donde experimentamos el silencio de Dios. El año pasado me diagnosticaron un cáncer. Y la verdad que no fue nada grato cuando me lo dijeron. No podía parar. Señor, soy tu siervo. Como que nos creemos que a veces nosotros podemos reclamarle a Dios. Podemos levantarnos y decir, vos me tenés que hacer caso a mí. En realidad vivimos las mismas circunstancias que cualquier otra persona en esta tierra puede vivir. Pero la gran diferencia en nuestra vida tiene que ser la fe colocada en el Señor. A veces el Señor puede hacer un milagro de sanidad en tu vida y otras veces el Señor tiene tal vez otro plan, otra alternativa. Tal vez el Señor pueda solucionar tu quebranto económico, otra vez Dios quiere trabajar algo más profundo en el carácter de tu vida. Y tuvo que trabajar algo mucho más profundo en mi vida. Aprender a servir a Dios con salud o sin salud. Por la gracia de Dios, por los medios que Él proveyó, experimento la sanidad divina del Señor. Y hermanos, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del silencio de Dios, no te dejes vencer. No bajes los brazos. No digas hasta acá llegué. Decile, Señor, en vos sigo confiando. Y esta fue la experiencia de Abraham. 3 días caminando al sacrificio con Isaac. 3 días de silencio. 3 días donde tenía que entregar a su hijo, y dice Hebreos que la fe de Abraham era tan grande que sabía que Dios lo podía traer de hasta los muertos. Abraham con Isaac dialogaban. Isaac no era un muchachito, un chiquito, un nene, ya era un muchacho grande. Cargaba la leña, la podía llevar de un lado para otro. Y le preguntaba, pero papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio, papá? Y Abraham decía, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Y en el momento más difícil, Abraham levantó un altar de adoración al Señor y Dios lo cubrió. Hermano, en el momento más difícil de tu vida, querido pastor, querido misionero, querido líder, en el momento más difícil, no renuncies, seguí adorando al Señor, seguí confiando en el Señor. Señor, nos ahogamos, Señor, perecemos, Señor, tené cuidado de nosotros. Y el Señor se levanta y reprende al viento y reprende al mar, y ellos empezaron a exclamar los unos con los otros, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Este es el santo, 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 totalmente otro, totalmente diferente. Y qué interesante ver la respuesta del Señor con sus discípulos.
Cuando uno pasa una situación dramática, una situación de estrés, una situación que nos supera humanamente, uno dice, bueno, supongo que van a tener comprensión de mi propia vida. Pero el Señor les dice, hombres de poca fe, todavía no tienen fe, todavía no tienen fe. Cuando yo digo crucemos al otro lado, significa que todos vamos a llegar al otro lado. Jesús sabía que la tormenta venía. Jesús sabía que la tormenta venía. Jesús tenía la autoridad para despejar esa tormenta. Pero ¿saben qué? Jesús prefirió cruzar esa tormenta junto a sus discípulos. Jesús estaba midiendo la fe de ellos. Y la lección es esta. Jesucristo es suficiente en toda situación, mi hermano. Dios es suficiente en tu situación. Dios es suficiente en cualquier situación que la iglesia quiera emprender cuando estamos atentos a lo que el Espíritu nos dice por medio de la palabra y por medio de la oración y por la revelación del Espíritu a nuestro espíritu, que entendemos las cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer. Crucemos al otro lado. Cuando yo digo, dice Jesús, crucemos al otro lado, significa que todos vamos a llegar. ¿Podemos decir amén a esto? ¿Tiene sentido esta palabra para su vida? ¿Tiene sentido para estar en la misión de Dios? ¿Tiene sentido para extender el reino de Dios? ¿Tiene sentido para meternos en la sociedad, transformarla, cambiarla, ayudar, no ser pesimista, sino ser optimista, ir a los lugares menos alcanzados, preocuparnos por aquellos donde la iglesia es débil, donde hay persecución, donde se necesita el testimonio cristiano, donde se necesita la encarnación del Evangelio? El seminario había pasado, la parte práctica también, así que ahora hay que darle el diploma a los discípulos. Yo me imagino la cara de los discípulos cuando pasó la tormenta. Había pasado la noche, seguramente el amanecer de un nuevo día, un sol radiante, y los discípulos ahí, yo me imagino que se harían chistes el uno con el otro. Che, Pedro, ustedes saben que los argentinos siempre hablamos che, ¿no? ¿Qué va a ser? Che, Pedro, vos que sos el más guapo del grupo. Ayer, qué miedo que tenías, ¿eh? Yo no sé qué gesto ustedes usan para simbolizar el miedo cuando uno tiene miedo, ¿no? Pero decían, che, ¿y vos, Juan, que te la das de que tenés mucho amor, que conciliás muchas cosas? Vos sí que también. Así que supongan, ellos harían chistes entre ellos. Sacarían el pan mojado, dirían, bueno, a ver qué podemos comer. Seguramente algunos habrán puesto el traje de baño, un mar maravilloso, calmo, alguna entradita y salida del mar. Tal vez alguno habrá sacado la caña de pescar, a ver si conseguían alimento más a gusto y más fresco. Y los ojitos de ellos estaban pensando en la orilla. Se estaba acercando la nueva orilla y sus ojitos seguramente estarían brillando. Y seguramente el diálogo entre ellos sería, Pedro, ¿cuánta gente dejamos en la otra orilla? Y seguramente Santiago, Mateo o algunos de los discípulos dirían, y dejamos 1000. Y otro diría, no eran 1000, eran 5000. Y otro diría, no, eran 10.000, porque a nosotros siempre nos gusta usar cifras evangelásticas, ¿no es cierto? Y nos gusta agrandar más las cosas. Así que dirían, con Jesús siempre vamos para más. Si allá dejamos 1000, acá nos van a recibir 5.000, 10.000. Si allá dejamos los canales de televisión, che, vos sí que sos figuretti, ¿eh? Te ponías al lado de Jesús para salir en la cámara, ¿eh? Cuando estaban los fotógrafos, sacaban fotos, venían los reporteros, vos siempre querés estar ahí, bien al lado de Jesús, para que digan, mira, este salió en el periódico, este salió en el noticiero de televisión. Qué figuretti que sos vos, ¿eh?
A vos sí que te gusta figurar, ¿eh? Así que seguramente ellos entrarían en estos diálogos y estarían especulando, y se acerca a la otra orilla, y sus ojitos brillaban, y de repente, ¿quién los viene a recibir? ¿Quién sale a recibirlos? Uno solo. Y el que los sale a recibir, ¿sabe quién es? El loco del pueblo. Es el loco del pueblo que los sale a recibir. Porque un tipo, una persona, un hombre, que anda en los sepulcros, gritando, golpeándose con piedras el pecho, rompiendo los grilletes, asustando a todos. Nadie no lo podían dominar, no lo podían controlar a esta persona. Cuando encontramos a alguien así, lo primero que se nos ocurre es un loco. Pero la palabra de Dios dice, es un endemoniado también. Es alguien que está fuera de control, pero está poseído por los demonios también. Así que Jesús baja, tiene un encuentro personal con este hombre, expulsa a esta legión de demonios. Esta legión de demonios va a parar a la manada de cerdos. Estos cerdos se precipitan por los acantilados y la gente empieza a tener miedo, dice el texto, miedo. ¿Miedo de qué empieza a tener la gente? ¿Miedo de qué? Muchos que vieron estos acontecimientos huyeron al pueblo, dijeron, esto es lo que está sucediendo. Así que todos se acercaron a Jesús y se acercaron a sus discípulos y los empezaban a cuestionar. Jesús, si salvar al loco, a uno solo, al endemoniado, al pobre, al marginado, al neurótico, a la prostituta, al corrupto, al policía, al gobernante, al profesional, al empresario, significa, Jesús, toda esta gentuza que vos querés salvar, estas etnias a las cuales vos querés llegar, esta gente en otros lugares del mundo que es tan distinto a nosotros, que son tan diferentes. Jesús, si eso significa que vos vas a tocar mis 2.000 cerdos, ¿vos sabés lo que son esos 2.000 cerdos? Esos 2.000 cerdos representan la economía de la región, Jesús. Esos 2.000 cerdos representan el dinero, Jesús. Esos 2.000 cerdos representan la ganancia que yo tengo. Si para salvar a uno solo vos vas a tocar mi fuente de ingreso, Jesús, no te enojes. Si vos para acercarte a esta gente significa que me vas a cuestionar a mí para que yo cambie las prioridades, para que comience a llevar una vida ética, santa, de acuerdo a tu palabra, si eso significa, Jesús, que yo tengo que hacer un cambio radical en mi vida, en mi manera de pensar, mi manera de ser, la manera de tratar a mi matrimonio, mi relación con los hijos, mi relación con los vecinos, dejar de robar, dejar de mentir, dejar de hacer chistes groseros, dejar de ver pornografía. Si eso tiene que ver conmigo, Jesús, no te enojes, no te enojes. Simplemente te pedimos que te vayas de acá. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Yo me imagino la cara de los discípulos. Jesús, dejamos todo allá. Dejamos en la otra orilla a la familia. Dejamos a la iglesia, dejamos al pastor Fernando, dejamos a los pastores, dejamos todo nuestro cariño, nuestros afectos. Dejamos nuestra cultura. Encima, Jesús, la barca en la cual venimos, la tenemos hipotecada, casi la perdemos en el camino en medio de este viaje. Todo para salvar a uno solo, loco, endemoniado.
Si bien los sanaste, pero ahora esta gente nos dice que nos vayamos de acá, nos rechazan. Jesús les está diciendo de alguna manera, muchachos, chicas, jóvenes, abuelos, adultos, ancianos, uno solo para mí vale todo. Uno solo para mí vale todo el esfuerzo que la Iglesia de Jesucristo pueda hacer para que el loco, el endemoniado, el enfermo, el que está en África, el animista, el que está en la selva, el mundo posmoderno, el Islam, el hinduismo, uno solo es suficiente para que la Iglesia haga todo el esfuerzo necesario, porque ese es mi corazón. Jesús les estaba mostrando el corazón, cómo es su corazón, y después lo iba a confirmar muriendo en la cruz, por vos y por mí. Lo iba a confirmar muriendo por ese endemoniado, porque ese es el plan de Jesús. Crucemos al otro lado. Estuve 25 años en la iglesia de la Puerta Abierta, una iglesia muy querida para mí y para nuestra familia. Y cuando nos metimos en misiones, hermanos, nos metimos en un lío tremendo. Una iglesia grande en esos momentos, de acuerdo al crecimiento, digamos, general que iban teniendo las iglesias, era una iglesia bastante grande. Y el entusiasmo del equipo pastoral, donde yo formaba parte de ellos. Metámonos. Compramos terrenos, queríamos hacer un colegio, se comenzó el colegio primario, secundario, terrenos para la nueva edificación del nuevo templo, la nueva iglesia, y el Señor empezaba a levantar misioneros. Yo quiero ir al campo. Y la iglesia estábamos trabajando, desafiando a la iglesia para las misiones transculturales, desafiando a nuestros jóvenes, desafiando a nuestros niños, desafiando a los abuelos, desafiando a los padres para que entreguen sus hijos a la obra misionera. Y me acuerdo de este matrimonio Alvarado a punto de salir. Y de repente, como esas cosas, nos cae la tormenta encima. Cuando sacamos las cuentas, la deuda era tan grande que teníamos, que no sabíamos realmente cómo pagarla. No se las puedo expresar en dólares, porque los dólares que significaban en esa época, y estoy hablando de hace más de 20 años, es incalculable tratar de ponerla hoy, pero era grandísima. Y usted sabe cuando hay una crisis en medio de la vida de la iglesia y sobre todo en el equipo pastoral. Así que ahí los pastores nos tuvimos que confrontar unos con otros, sentarnos alrededor de la mesa. Y como hacemos siempre, como pasa en la familia, ¿quién tiene la culpa? Si no es ella, es él. ¿No es cierto? Si no, el hijo. A lo sumo, si no encontramos ningún culpable, lo agarramos al gato o al perro. Pero alguien tiene que tener la culpa acá y a alguien le tenemos que cortar la cabeza. Después de regañarnos un poco los unos a los otros y darnos cuenta que nos estábamos equivocando, que nos estábamos dañando inútilmente, infantilmente, que esto se resuelve de una manera espiritual y no carnal, pudimos pedirnos perdón, pudimos confesar nuestra debilidad y pudimos decirle al Señor, Señor, esta es tu prioridad. Tenemos esta gente para salir y no tenemos el dinero. Te pedimos perdón por nuestras desprolijidades. Te pedimos perdón a veces por nuestro trato mutuo que no ha sido el mejor. Y como siervos tuyos tenemos que confesar que nos hemos equivocado. Te pedimos perdón, Señor. Y a partir de ese momento, en la relación de unos con otros, en el amor genuino, real, fuerte,
Empezamos a compartir con la congregación la carga. Y Dios de una manera sobrenatural actuó en ese momento. La congregación no solo respondió bien, dando más allá de sus fuerzas para que estos misioneros que teníamos a punto de salir pudiesen llegar al campo, sino que otras iglesias amigas, cuando se enteraron de nuestras necesidades, pero se enteraron que no estábamos dispuestos a claudicar en lo que nos decía el Señor: crucen al otro lado, porque yo estoy en el control de cualquier tormenta. Así que ahí mandamos a nuestro primer matrimonio misionero, que hoy ya llevan un poco más de 20 años en el campo. Y por la gracia de Dios, ellos son un ejemplo para la vida de la congregación y para Latinoamérica. Pudieron plantar 2 iglesias en el norte de África, en medio del Islam, y aún siguen trabajando. Por supuesto no puedo decir dónde, y por supuesto el nombre que doy es un nombre ficticio, no es el real. Y después pudimos enviar matrimonio a Arabia Saudita. Y después pudimos mandar otro matrimonio a trabajar con Wycliffe en la traducción de la Biblia a Malasia. Y después pudimos enviar otro matrimonio a Italia. Y después pudimos enviar otro matrimonio más al norte de África. Y después 2 matrimonios más a España. Y hasta uno de mis hijos hoy es misionero en España como un tercer matrimonio. Y otro hijo con un proyecto en Indonesia y otros lugares del mundo enfocado a través de su iglesia local. Hermano, Dios nos desafía a cruzar al otro lado. ¿Sabe lo que le duele a los misioneros? Los misioneros no tienen tanto problema de hacer sacrificios en el campo, aguantarse muchas cosas. Pero el dolor más grande de ellos es cuando vuelven a casa. Es cuando se tienen que volver a reinsertar en su cultura, que sufren el shock cultural revertido, donde la gente no los entiende, donde ellos vuelven y ven a los miembros de la congregación y le preguntan: ¿por qué te quejas? No tenés que quejarte, vos no sabés el paraíso en el cual realmente vos tenés en este momento. Y le entran a comentar lo que han vivido en el campo. Y el dolor más grande de ellos es cuando la congregación o algunas familias le dicen: mira, Carlos, mira, Matrimonio Alvarado, si me vas a hablar de la evangelización mundial, si me vas a hablar que yo tengo que reordenar mis prioridades, si me vas a hablar que yo tengo que estar dispuesto a dar todo lo que tengo que dar, si me decís que yo tengo que estar pensando que tengo que estar en el centro de la voluntad de Dios, que es llegar hasta lo último de la tierra, por favor, no te enojes, Carlos, no te enojes. Lo único que te pedimos es que te vayas de acá. ¿Por qué allá cuando falta tanto acá? Porque Jesucristo estuvo dispuesto a dejar a las multitudes que ya habían escuchado por alguien que todavía no fue tocado por él. Porque la palabra mundo para Dios son todas las naciones, son todas las etnias y no solo mi comunidad, mi ciudad, mi región, mi nación. ¿Por qué allá cuando hace falta tanto aquí? Porque Dios nos llama a tener su visión, su corazón y unirnos entonces a su misión. Ajustar nuestra visión, nuestra manera de ver las cosas a la visión de Dios. ¿Por qué allá cuando falta tanto aquí? Porque la iglesia es para un mundo global y no solo local. Una visión global con una responsabilidad local y global. Y muchos lo llaman a esto glocal, uniendo los dos términos.
Porque el Señor nos pide que oremos al Padre, nos dice el Evangelio. Oremos al Padre para que envíe obreros. Su deseo es que toda lengua, nación y etnia estén adorando al Señor. ¿Por qué allá cuando falta tanto aquí, hermano? Porque debe haber una moralidad de fe. Nos debemos preguntar unos a otros, ¿por qué no han escuchado? ¿Qué pasa con los que no escucharon? ¿Qué pasa con los que no escucharon? ¿Por qué no han visto las buenas obras de los hijos de Dios en su propio contexto? ¿Por qué no hay familias viviendo en medio del mundo islámico, hinduista, animista, posmoderno, encarnando los valores del reino de Dios, siendo luz? ¿Por qué allá cuando falta tanto aquí? Porque debemos dar dignidad, una dignidad que tiene que ver con que cada área de trabajo no sea más importante que otra. Debe haber un equilibrio entre Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ningún área debe permanecer como una cenicienta. Trabajar en todas las esferas y en todas las áreas. Hermano, si queremos cruzar acá, cuando salgamos de acá, ya estamos cruzando, porque la iglesia es misionera. Usted es un misionero. Usted es un misionero. No es que vamos a mandar a un grupo nada más y los demás, ¿qué somos? Todos somos misioneros. Pero algunos van a ser llamados para una tarea especial, tal vez transcultural, que requiere un mayor esfuerzo y una mayor preparación, y tenemos que respaldar a esa gente que Dios está llamando, a entrenarla, capacitarla, que comiencen un proceso. Pero nosotros tenemos que estar abiertos, porque este reino tiene que ser extendido, este reino viene, la victoria está ganada, es un ya y un todavía no, pero viene. Y Dios entonces nos da una oportunidad y una invitación a participar. Crucemos. Pero para cruzar tenemos que encarnar como iglesia el amor. Lo que está buscando la gente en esta sociedad y en cualquier cultura es ver personas que aman, que abrazan, que dan oportunidades, que tienen misericordia, que están dispuestas a perdonar. Cuando mandamos a un misionero, cuando usted sale de acá y si es taxista, plomero, educador, a la gente no le interesa saber cuánto usted sabe de teología. La gente lo está mirando para saber cómo es su vida, cómo es su carácter, si está lleno del Espíritu Santo, cómo es el fruto del Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que impacta la vida de las personas. Cuando alguien puede amar, puede dar, tener misericordia y puede perdonar. Porque en esta sociedad nadie perdona nada. Y la iglesia está llamada a aceptar, a perdonar, a recibir, a dar oportunidades y nunca a excluir. ¿Cómo está el perdón en medio nuestro, hermano? ¿Cómo está el perdón en su familia, en la vida de la iglesia? Porque hay que cruzar al otro lado. ¿Cómo vamos a mandar a los misioneros enfermos? ¿Cómo vamos a tener pastores enfermos? ¿Cómo usted va a estar enfermo? No puede estar enfermo. Tiene que tener salud espiritual, física, emocional. Y de esto también se trata como iglesia. El perdón es darle un regalo a alguien que no lo merece. El perdón es cancelar la deuda que otros tienen conmigo. En el nombre de Jesús cancelo esto. Porque vos en 1990 me hiciste. Termine el hermano. No vuelva a sacar lo que sepultó. Cuando yo perdono, sepulto. Y nunca más lo... No significa que me voy a olvidar. Quizás no me olvide, pero sí significa, y es una decisión perdonar, significa que aquel daño que me han hecho en el nombre de Jesús, yo no lo vuelvo a sacar. Lo dejo sepultado. Y perdono porque el Padre me puede perdonar si yo perdono. Cuando vos das perdón, el Padre te perdona. Padre, perdóname, como así yo perdono a mis deudores. Porque el perdón está condicionado.
condicionado a que yo, el perdón de Dios a mi vida, condicionado a que yo tenga la capacidad y pueda darme cuenta que también tengo que perdonar. La palabra perdón viene de la raíz perder. El que no sabe perder, no sabe perdonar. ¿Sabe cuál es el impacto más grande en toda la historia de la iglesia primitiva, en toda la historia de las misiones? Los milagros, por supuesto. La predicación del Evangelio, por supuesto. Pero el milagro más grande fue encarnar el Evangelio con el amor. Cuando las personas ven personas que aman, cómo yo trato a mi esposa, cómo mi esposa me trata a mí, cómo es mi relación con los hijos, con mis vecinos, en mi lugar de trabajo, que puedo vivir con integridad, con honestidad, con sencillez, con verdad, que cruzo al otro lado no mintiendo. Llegué tarde porque el bus, porque el taxi, mentira. Llegaste tarde porque sos un desordenado, por lo menos a veces me pasa a mí. Carlos, ordenate, no mientas, no des excusas. Confrontate con la verdad. La única manera de ganar a esta sociedad, la única manera de transformar a esta sociedad, que las naciones sean tocadas con el Evangelio, es ver misioneros. Usted es un misionero, usted es un misionero, usted es un misionero, que encarne el Evangelio del amor. Jesús dijo, crucemos al otro lado. Amén. ¿Cómo está esto en nuestras vidas? ¿Cuál es el desafío? Vos veniste a una conferencia misionera. ¿Qué te está hablando el Señor en esta noche? ¿Cuál es el próximo paso que tenés que dar? ¿Qué vas a hacer cuando te levantés de acá? ¿Un mensaje más? ¿Una liturgia más? ¿Una reunión más? ¿Vas a quedarte como estás? ¿Vas a seguir enojándote con el Señor por la tormenta que te cayó? ¿O vas a decir, Señor, sigo confiando en vos y sigo adelante? Señor, cambia mi carácter. Señor, ayúdame con esto. Ayúdame con el dominio propio. Señor, mi problema es la ira. Señor, cambia esto, ayúdame. Y pedí ayuda. El Señor está dispuesto a llevarnos a la otra orilla. No pensando en mi comodidad, lo que yo necesito, pensando en la necesidad del otro. Y cuando nosotros pensamos en lo que Dios quiere que pensemos, Dios entonces se comienza a preocupar por nuestras propias necesidades. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar al Señor. Este es un tiempo personal con el Señor. Un tiempo donde el Espíritu de Dios está trabajando en medio nuestro. Es un tiempo donde vos tenés que decirle algo al Señor, porque el Señor te está hablando, te está diciendo algo. Y es un tiempo personal. ¿Dónde te dice que tenés que cruzar? Una vez a mí y a mi señora, el Señor nos dijo, Carlos, entreguen sus hijos para la obra misionera. Señor, acá están nuestros hijos. 4, 5, 6 años tenían. ¿Te está pidiendo eso el Señor? ¿Está pidiendo algo personal de tu vida? ¿Reordenar una prioridad? ¿Apoyar a otros hermanos, apoyar a otros misioneros? ¿Tenés que perdonar a alguien? ¿Tenés que ir a solucionar algo afuera? ¿Algo en tu familia? Sos un misionero. Si el Espíritu Santo un día llegó a tu vida y entró a tu vida, ese Espíritu no te puede dejar tranquilo. Te habla, te habla, te habla. No endurezcas el corazón. No endurezcas el corazón. No te vuelvas insensible. No digas para mañana, hacelo hoy.
Cuando salgas de acá, si tenés que ir a abrazar a tu hijo, anda a abrazarlo. No le vayas a decir todo lo que vos crees que no te gusta de él. Lo que necesita tu hijo es un papá que ame incondicionalmente, no con determinadas condiciones. Yo te amo, sí. Dios nos ama siempre, siempre. Cuando la iglesia se levanta en el poder del Espíritu Santo, en la llenura de su Espíritu, se evidencia el fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Nada puede parar a una iglesia así, porque es una iglesia llena del Espíritu de Dios. Entonces Dios nos va a llevar a la casa de gobierno. Voy a ser el mejor plomero, el mejor taxista. Me va a llevar a otra cultura, me va a llevar al interior del país. Me va a llevar a mi familia, a confesarle también mi rencor. Salí del intelectualismo, salí de esos argumentos que no sirven absolutamente para nada. Empezá a elaborar una sonrisa, un gesto. Arreglá lo que tenés que arreglar. Si robaste, confesá al Señor. Si podés restituir, restituí en el nombre del Señor Jesús. No mientas más. Sé fiel a tu esposo, a tu esposa. Pedile al Señor que tenga misericordia de tus debilidades, que te dé fortaleza para vencer esa tentación. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Necesitamos de tu auxilio, Señor, en esta hora. Porque no podemos hacer misión, Señor, si no es por medio de tu Espíritu Santo, que se derrama sobre todo género humano. Padre, gracias, porque tuviste misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo. Derrámate en medio nuestro, Señor. Gracias porque eres nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro defensor. Gracias porque me podés ayudar en esta debilidad, en esta tentación. Gracias, Señor, porque puedo cruzar al otro lado. Gracias, Señor, porque no me puedo esconder más. Sabed que el pecado os alcanzará, tarde o temprano te alcanza. No te esconda más. Si la luz del Espíritu Santo ilumina un área de tu vida, no te escondas más. No te escondas más. Entregate a la luz, una luz que salva, que sana, que purifica, que es yo soy la luz, dijo Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, revélate. Pedimos por el espíritu de revelación, de sabiduría. Ilumina nuestros ojos, Señor. Que tomemos la autoridad. Tenés toda la autoridad sobre el cielo y la tierra. Que mis hermanos, cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo, cada abuelo, cada anciano, cada niño tome de tu autoridad en este día. Y en el nombre de Jesús salgamos adelante. Levantá una iglesia poderosa en medio de Perú, Señor. Levantá esta iglesia mucho más allá de lo que piensan y de lo que imaginan. Llévalos más allá. Bendecí, Señor, al cuerpo pastoral, a la gente en la escuela, a cada familia. Somos siervos unos con otros. No hay unos mejores que otros. Somos familia, somos comunidad. Y como comunidad, Señor, llévanos a seguir cruzando al otro lado. Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélate, Espíritu Santo. Hay muchos chicos, jóvenes, adultos,
que el Espíritu quiere levantar y llevar más allá. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos esto. Dale sabiduría al cuerpo pastoral, a los siervos y a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.